Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Tu mover, Señor, tu poder en medio nuestro, para que a través de ese poder hayan milagros en medio nuestro, haya un derramar de tu presencia, para que los que hemos venido necesitados, hambrientos de tu palabra, sedientos de ella, podamos ser saciados. Y que haya, Señor, un mover a través de tu espíritu, y haya un redarguir, un convencer de pecado en los corazones de aquellas personas que no te conocen a ti. Por eso, Señor, nuestra petición es: añade a tu iglesia a los que han de ser salvos, y obra diferentes milagros en medio nuestro. Al final, cuando oremos por los enfermos, sabemos que tú vas a hacer una obra especial en ellos, dando sanidad divina, sanidad directa para los cuerpos. Y colocamos cada petición en tus manos, porque sabemos que tú eres un Dios el cual no solamente conoce las necesidades nuestras, sino que está interesado en lo integral del hombre, no solamente el área corporal, sino lo interno. Sacia, obra, Señor, en medio nuestro, salvando y ayudando a aquellos que hoy han expuesto delante de ti a través de su plegaria cada una de sus necesidades de manera individual. Todo esto, Señor, lo hemos rogado y lo hemos agradecido con todo nuestro corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así como estamos en pie, vamos a abrir nuestras Biblias y lo vamos a hacer en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 35 y 36. Esos son los versículos que vamos a desglosar en esta noche. Juan capítulo 8, versículo 35 y 36. Cuando lo tenga, le pido por favor que me responda con un amén fuerte. Dice la Biblia en los versículos 35 al 36: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Voy a repetir nuevamente los versículos. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Por favor, tome su asiento si es tan amable, hermanito. Dos sugerencias, y se lo pido de manera encarecida: apágueme su celular. Dos, yo sé que hay muchas personas encargadas de velar por el orden. Hay quienes están aquí adelante, hay quienes están atrás, pero yo he estado recibiendo del Señor que de nada sirve que alguien preste un servicio corporal si no se alimenta con la palabra. O sea, uno tiene que incluir las dos cosas: servir, pero oír el mensaje que transforma nuestras vidas. Así es que la segunda sugerencia es: no se ande movilizando, a no ser que haya una necesidad premiante, ¿verdad? No se ande movilizando de un extremo hacia otro. Iniciamos entonces la temática de esta noche. Lleva como título la promesa de la libertad. Ese es lo que vamos a desarrollar, la promesa
de la libertad. En estos versículos los cuales hemos leído, el Señor usa nuevamente la analogía. Para aquellas personas que no saben qué es una analogía, ¿verdad? Es preciso explicarlo para que quede muy en claro qué es una analogía. Es el método de descripción que compara lo semejante con lo semejante. Esa es una analogía. Y esto se da en cuestiones religiosas, y el lenguaje analógico es frecuente para comunicar ideas abstractas. Esa es una analogía. Entonces, si el Señor acá va a hacer uso nuevamente de la analogía, ¿pero a qué se va a referir cuando va a hacer uso de la analogía? A la esclavitud, porque de eso habla estos dos versículos, de la esclavitud. Pero cuando Él habrá de hablar de la esclavitud, habrá de hacerlo con propósitos diferentes. Usted va a apreciar en la explicación misma que se va a dar un cierto contraste en lo que vamos a desarrollar en los puntos que nos corresponde desglosar uno a uno. Va a haber un contraste. Pero primero quiero que examinemos o hagamos un recordatorio antes de examinar, sería la expresión correcta, lo que había ocurrido anteriormente, para que tengamos una idea clara ya cuando nos corresponda explicar versículo por versículo. Si nos recordamos en el tema anterior, que correspondía los versículos del 32 al 33, Cristo les dijo a los judíos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Al conocer la verdad, Cristo es la verdad. Lo que Él enseñaba es la verdad. Cuando una persona conoce a Cristo, conoce la verdad que es su palabra, entonces Cristo mismo dijo, añadiendo a esto, que esa verdad les haría libres. Los judíos respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Refiriéndose a lo que ya había dicho con anterioridad, refiriéndose a la verdad, al conocerla, tanto a él como a su palabra, la doctrina que le enseñaba, seréis libres. Recuérdense que yo explicaba esto, ellos se sintieron ofendidos, por eso es que ellos presentaron como una respuesta que da a conocer como una defensa. Es como que si estuviesen poniendo ellos un paradigma, una pared. La respuesta de ellos, lo que se denota en esa respuesta es el orgullo que había en el corazón de estos judíos. Al conocer la verdad serían libres, pero ellos dijeron: no, nosotros no necesitamos ser libres porque el linaje de Abraham somos, ¿verdad? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Entonces, ante tal respuesta, ante tal pregunta, lo diríamos porque es una pregunta al final del versículo 33, ¿cómo dices tú, seréis libres? Entonces, aparte de ser una pregunta, parece ser que ellos no quieren salir de su condición. ¿Pero cuál condición? De esclavitud. Algunos expositores de la Biblia explican acerca de esta posición en la cual los judíos se encontraban. Uno de ellos, un escritor, dice las siguientes expresiones refiriéndose a esto: cuando los judíos respondieron de esta manera, ellos parece ser que no entendían las expresiones de Jesús. Ellos pensaban que por su misma nacionalidad o por ser parte de una nación escogida, porque Israel así lo era una nación de pactos, una nación que ostentaba y gozaba de privilegios. Ellos eran bendecidos.
lo diríamos de esta manera, estaban en casa. Y estando en casa, eran bendecidos. Pero denote esto, estando en esa posición, en donde se practicaban rituales, donde se practicaban tradiciones, donde ellos tenían que estar apegados a la ley, aunque la ley no fue dada para que ellos fuesen salvos, sino que la ley fue dada como un medio disciplinario. Pero ellos estaban en eso. Al estar apegados en esto, entonces automáticamente ellos se convertían en personas esclavas. Esclavas de tradiciones, esclavos de la religiosidad, esclavos de tantas cosas que aún ellos, haciéndolas, efectuándolas, pensaban que eran personas libres, cuando lo que ellos hacían implicaba que eran esclavos de su misma religión. Pero aparte de eso, ellos eran esclavos también de su pecado, no importando si ellos venían o provenían de la nación de Israel. Sabemos, ya lo hemos leído, que todos los que provienen o descienden de Israel no son verdaderos israelitas. Por lo tanto, esto no los constituye a ellos con el grande privilegio con el cual nosotros hemos sido dotados de ser hijos de Dios. Eso no los hacía a ellos ser hijos de Dios. Eso no los hacía a ellos tener la facultad de que ahora ellos ya se habían agenciado la salvación. Por el contrario, eran esclavos de su religión, eran esclavos de la ley y eran esclavos de su propio pecado. Con el simple hecho de haber leído esos dos versículos que ya hemos analizado con anterioridad, uno puede observar que con el rechazo que ellos hacían de Cristo, hacia Cristo, eso mismo hace denotar que ellos están en pecado. Dice que dentro de las clasificaciones de pecados que hay, uno puede hacer un listado de los más enormes, hermano, de los más enormes. Pero uno de los pecados más graves que hay en la vida del hombre es su rechazo hacia la palabra y hacia el mismo Cristo. O sea, diciéndolo de esta manera, marcando una diferencia, uno de los pecados más grandes es el rechazar a Cristo. Así, rechazarlo abiertamente, ese es un pecado. Y aquí el Señor les acaba de decir: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No, hombre, si nosotros somos descendientes de Abraham, ¿quién te ha dicho tú que nosotros somos esclavos? ¿Ah? Si nosotros no somos esclavos, como diciendo, somos libres. Ahí es donde se va a aplicar entonces la analogía. Y quiero que leamos los versículos que hace unos minutos atrás dábamos lectura, pero vamos a ir explicando uno tras uno. Dice el verso número 35, el Señor hablándoles a ellos: y el esclavo no queda en la casa. Dice que no queda para siempre. El contraste, el hijo sí queda para siempre. Un expositor dice que estas expresiones de Cristo eran una advertencia. ¿Advertencia en qué sentido? Al hacer el análisis y al hacer el contraste, todos sabemos que el hijo tiene derechos. Y si esos derechos están en el hijo, esos derechos no son, ¿qué le digo? Por un momento, por un tiempo, sino que esos derechos son permanentes en la casa, refiriéndose al hijo. Y cuando hablamos del hijo, podemos referirnos de manera literal a Cristo. A Cristo. Cristo es el hijo, el cual tiene posesión o derecho de la casa. Él tiene influencia de entrar en la casa. A la hora en que él quiera, él puede hacerlo. Y él puede influenciar como hijo sobre el padre.
en las decisiones que éste habrá de tomar. Entonces el hijo tiene todos los derechos permanentes, tiene toda la autoridad. Pero en cambio el esclavo, en el análisis de la analogía, el esclavo, quienes eran los esclavos eran este montón de judíos. Ellos eran los esclavos. Y como esclavos entonces, este montón de judíos, que eran descendientes de Abraham, de hecho lo eran, parte de la nación escogida, lo que le dije hace unos minutos atrás, pero a pesar de ello, eran esclavos. Eran esclavos. No tenían los mismos derechos permanentes como el hijo. Ellos eran esclavos. Y esto es muy interesante el analizarlo, hermano. Porque si estos eran esclavos, entonces, a pesar que en el mismo análisis, todos sabemos, a la luz de la misma historia, que cuando una persona era tomado como esclavo en una casa, el esclavo, mientras estaba fungiendo en esa función, tenía ciertos derechos. ¿Qué amo no le daría comida a su esclavo? ¿Qué amo no dejaría dormir a su esclavo? ¿Qué amo no le daría medicina si su esclavo se enfermase? Entonces tenía que estar pendiente de él. Diríamos de esta manera, derechos. Los judíos, como descendientes de Abraham, tenían derechos. Y esos derechos implican bendiciones. Ellos gozaban de la protección de Dios. Ellos gozaban de las bendiciones de Dios. Pero óigame esto, qué interesante es. Todos conocemos, a eso a señalar la analogía, todos conocemos la historia de la situación pecaminosa en la cual Abraham se metió. Todos conocemos la historia. ¿Cuál fue su situación pecaminosa? Como los días viernes estudiamos el libro de Génesis, ya hemos pasado por ahí. Tomó lo que no tenía que tomar, aunque su mujer hizo el mismo ofrecimiento, ¿verdad? Porque las culturas paganas practicaban eso y la mujer lo asimiló. Mira, yo no te puedo dar hijos, así es que toma mi sierva y el hijo que ella tenga va a ser mío. Y así fue, ni lento ni perezoso, tomó a la esclava, a la egipcia. Le engendró un hijo. Y cuando se cumplió el momento del alumbramiento, entonces nació aquel hijo, que no era el hijo de la promesa, sino el hijo de la carne. Y le puso por nombre Ismael. Que conste que él no era el legítimo, él no era el hijo de la promesa, él era el hijo de la esclava. Allí usted vaya absorbiendo la analogía. Era hijo de la esclava. Por ser hijo de la esclava, entonces él era un esclavo. Pero luego, posteriormente, Dios cumple su promesa y Sara queda, hermano, embarazada, ya siendo una anciana, ¿verdad? Queda encinta. Abraham tenía 100 años y la anciana tenía 90. Dios, aunque tarde, Dios siempre cumple, porque su palabra es fiel. Y llegó el momento también del alumbramiento y dio a luz a aquel niño, que le pusieron por nombre Risita, es decir, Isaac, que significa risa. Nace, y cuando nace Isaac, él es el hijo. Él es el hijo de la casa. Ahora, en el análisis sencillo es de entenderlo. ¿Quién de los dos hijos tenía más derechos? Y derechos permanentes. ¿El hijo de la esclava o el genuino, el hijo de la promesa? Vea el análisis, qué bonito. Ambos comenzaron a creerse juntos, pero como todo adulterio trae sus consecuencias. Para todo aquel que desea burlarse de Dios, Dios no puede ser burlado. Todo pecado
trae sus repercusiones. Trae sus repercusiones. Y las repercusiones, los problemas vinieron. Lo que él sembró mal, habría de cosechar lo malo. Entonces, comenzaron a darse problemas familiares. El niño grandote se burlaba del más chiquito. Ya imagino cómo le decía, ¿verdad? Pero se burlaba. Entonces, en esa situación estaba cuando la madre de Isaac se dio cuenta y no pudo soportarlo. Que fue ella la de la idea, ahora tenía que estárselas tragando. Tenía que estar aguantando la situación. Y le sugiere a Abraham que eche a la esclava con su hijo. Abraham no quería. ¿Por qué? Porque aquel muchacho, hijo de la esclava, llevaba su sangre. Pero él no era hijo de la promesa. La sugerencia de la mujer, es decir, de Sara, pareciera ser que a los oídos de Abraham era incongruente, era incorrecta la sugerencia. Pero fíjese que era lo más correcto lo que ella estaba haciéndole al decirle que despidiera a la esclava y a su hijo. Porque quien tenía más derecho era su hijo Isaac. Dios tiene que decirle a Abraham que lo que la mujer le ha dicho, su mujer, ha sido aprobado por él. Porque una mujer puede actuar por sí misma defendiendo sus derechos, presentando su posición como la verdadera mujer de la casa. Y puede hacerla impulsada por sus mismos aspectos emotivos. Pero lo que esta mujer estaba haciendo era Dios quien lo estaba permitiendo. Y por eso es que Dios tiene que hacerle ver a Abraham que lo que su mujer le está diciendo es lo correcto. Y Dios le dice: mira, haz lo que tu esposa te ha dicho que hagas. Echa a la esclava, despídela a su hijo. Y Abraham viene y comienza a presentarle a su preocupación delante de Dios. Y Dios tiene que decirle: mira, no te preocupes, porque de él yo me voy a hacer cargo. Yo me voy a encargar de cuidarlo. Y lo que Dios dice lo cumple. Allí ya como que hubo cierta tranquilidad en el corazón de Abraham. Eso no lo hemos visto todavía. Y así fue. Pero aquí viene el análisis, en la analogía, ¿verdad? Aquel muchacho, mientras estuvo en la casa, Ismael, al principio gozó de los mismos privilegios. Tuvo bendiciones. Y como no, pues, si Abraham era su padre, si estaba en su casa. Pero eso de gozar de esos privilegios no le daba la esperanza en el futuro que eso continuaría. Es decir, que eso sería permanente para siempre. Eso tendría un límite. Sería algo limitado. Pero ya imagino cómo aquel muchacho se ha de haber sentido, ¿verdad? Siendo partícipe de las mismas bendiciones. El que tenga oídos para ir, que escuche. Aunque él en su presente lo disfrutó, pero no sería para siempre en el propósito de Dios que él permaneciera en la casa de Abraham, sino que en el futuro sería echado. Entonces hagamos aquí ahorita la aclaración. En ese mismo sentido, así estaban los judíos, que ellos estaban en la casa, a pesar de ostentar privilegios, pero esos privilegios no todo el tiempo iban a estar vigentes sobre la vida de ellos. Al contrario, en esta advertencia que le decía al principio, el Señor ya está enfocándose en ellos, que como eran esclavos, ellos no disfrutarían para siempre de esos privilegios. Les serían quitados, hermano. ¿Por qué? Porque el esclavo no disfruta de lo que el hijo disfruta. El esclavo siempre será un esclavo. Por eso es que decía un escritor de una herramienta bíblica, refiriéndose a la palabra esclavo, es la expresión en el griego, en el Nuevo Testamento es la expresión doulos. Y la expresión doulos es un esclavo.
Y lo que da a entender el significado de la palabra esclavo es cuando tú has sido tomado por otra persona para que te domine. Si una persona es tu dueño, tú tienes que hacer lo que tu dueño te diga. Dice San Agustín de Hipona las siguientes frases en uno de sus libros, en una de sus exposiciones. Dice: en el tiempo antiguo, un esclavo podía tener dos opciones: mantenerse como esclavo o anhelar su libertad. Y dice San Agustín: hay esclavos que, como ya no querían permanecer bajo los talones de quien lo había tomado, entonces decidían huir, liberarse por sí mismos de la esclavitud, y huían. Y algunos no eran encontrados. Los buscaban pero no los hallaban. Ostentaban su libertad. Eso podía suceder en un esclavo físico, corporal. Pero cuando una persona es esclavo del pecado, no puedes tener esa opción que tenía un esclavo corporal, físico, humano. ¿Por qué? Porque cuando una persona peca, dice la Biblia, que el que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces no puedes tener la opción, que digo, personal, de decir: ya me harté, ya me hastié de esta vida, así es que voy a huir y ya no quiero ser esclavo. No puede una persona de manera individual hacer eso, el tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque el que hace pecado es esclavo del pecado, y el que te domina, que es el pecado, está dentro de ti. Y si tú decides huir, ahí va el pecado contigo adentro. Pues no puedes ser libre, nadie puede ser libre. Por eso es que decía otro escritor: nadie puede hacerse una autorreforma a sí mismo. Nadie puede restaurarse a sí mismo. Aunque hay ideas chuecas, incorrectas, hay algunos simbolismos como el yin yang, que lo que da a entender ese simbolismo es que el hombre tiene una parte oscura y una parte blanca, es decir, una parte mala y una parte buena. Explico esto: eso es incorrecto. Ahora tengo que decir por qué es incorrecto. Porque cuando el hombre es esclavo del pecado, en todo su ser, desde la coronilla de la cabeza hasta los pies, no tiene nada bueno. No hay nada bueno. Desde aquí hasta abajo está en un estado de putrefacción. No puede liberarse. O sea, no hay nada bueno en sí mismo que diga: voy a tratar de autorreformarme, voy a decidir dejar las drogas, voy a decidir dejar el alcohol. No puede. No puede. Aunque muchos le dicen por allá a gritos, a la psicología moderna: pon de tu propia voluntad, hombre, esfuérzate, haz el intento. El hombre que es esclavo del pecado por sí solo no puede liberarse. En esa condición, en esa misma situación estaban los judíos en la época de Jesús. Orgullo decir: somos descendientes de Abraham, pero eran esclavos de los aspectos religiosos y de su propio pecado. Qué duro es ver este análisis, el estudiarlo paso a paso y ver en la condición, en la posición en la cual estaba este montón de judíos, que pronto perderían sus privilegios. Pero ahí enfrente tienen a Jesús, quien tiene la autoridad de la casa para liberar a quienes depositan su fe en Él. Porque solamente Jesús puede liberar a una persona de su pecado. ¿A dónde es que yo puedo corroborar que Jesús tiene la autoridad sobre la casa? Abramos nuestras Biblias, por favor,
los voy a llevar a la epístola de los Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículo número 6. Hebreos 3:6. Está a la par de Santiago y de Tito. Cuando lo halle, usted me responde con un amén fuerte. Léalo por favor a voz en cuello. Solamente lea las primeras expresiones. Dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. O sea, esas expresiones, no voy a leer todo. Cristo, Jesús, tiene la autoridad sobre su casa. Él tiene todo el poder para liberar. Acuérdese de las expresiones que él dijo en sus evangelios. Toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Los esclavos tenían enfrente al que tiene autoridad, al que tiene todo poder. Imagínense la condición la cual ya hemos analizado. Llegó el momento cuando echaron a Agar y a su hijo. Perdieron todo lo que habían ostentado desde el principio. Y cuando una persona lo pierde todo, ay hermano, eso es crítico. Y máximo cuando esa persona tiene ojos, tiene el sentido de la vista, pero ¿de qué le sirve tener ojos? ¿De qué le sirve tener vista física si en su alma tiene una ceguera de las más críticas, de las más graves? Yo diría esto: es mejor ser ciego físico, pero no ser ciego espiritual. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque enfrente tenían al que puede darles la libertad. Y no hay otro. Cristo es el único que puede darle libertad a una persona. Es el único que puede sacar de la celda del pecado a una persona. Él es el único. Liberarlo del pecado y de la muerte. Esto me hace recordar de las palabras del apóstol San Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 8. Escriba la cita, versículo número 2. Vea lo que escribe Pablo. Dice en el versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice Pablo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo es el único. No hay otro. Y por eso, hermano, lo que lleva a la desgracia a una persona es el no reconocer que necesita ser libre. Y todo esto se desprende, ¿saben ustedes por qué? Por el orgullo. Por el orgullo. Cuando el orgullo domina la vida de una persona en su interior, dice ver y no ve nada. Dice oír y no oye nada. Es un sordo espiritual. Por eso es que el Señor es el que tiene que habilitar nuestro sentido de la vista y nuestro sentido del oír, para que podamos conocerle y para que podamos oírle y poner por obra lo que oímos. Si no, no hay ningún cambio. No hay cambios para nada. Y ahí lo interesante. Vuelvo a leer la frase del verso 35. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Quién se quedó en la casa cuando Ismael fue echado? ¿Quién se quedó? Isaac.
Él se quedó en casa, disfrutando de lo que le pertenecía. En el sentido de que tiene autoridad sobre la casa, que es Cristo. Él está allí. Él está allí. El que tiene toda potestad, toda autoridad para obrar cambios. Si lo hablásemos en el sentido espiritual, el que tiene la autoridad de la casa, un día dejó su casa. Allá arriba había un dictamen para nosotros. Mire qué lindo es esto. Dios es un Dios santo. Y todos lo sabemos. Y decimos 3 veces santo. Pesaba sobre la humanidad entera. La paga del pecado es muerte. Entonces, el pulgar, cuando en los circos romanos estaban los gladiadores y el vencedor tenía abajo al vencido, levantaba su rostro sobre el mismo emperador o sobre la misma gente, entonces la gente aplaudía, hacía ovaciones y las mismas personas, sin necesidad de gritar, daban una señal para que el gladiador que había vencido al que estaba abajo lo matara. La señal era esta: muerte. Si no querían que lo matara, entonces la señal del quien tenía más autoridad, que era el César, era esta: vida. Sobre nosotros pesaba esto por nuestro pecado, la muerte, porque esa es la paga. La remuneración de una persona que lleva un estilo de vida alejado de Dios es esto. Pero fíjese que este pulgar cambió allá arriba, porque el que tiene autoridad sobre la casa influenció sobre su padre. Influenció sobre su padre. Usted puede leer Romanos y lo dice de manera clara, óigame, de manera tan clara que no hay vuelta de hoja en que uno necesite interpretar el texto. Dice Pablo que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. Es decir, que las despensas de Dios, sus favores, no éramos dignos de recibirlos. Lo que merecíamos era una patada en el trasero para ser lanzados en el infierno. Pero el que tiene autoridad sobre la casa dijo: Padre, yo me ofrezco para ir allá abajo y que la situación cambie en la vida de estos seres humanos. Juan 3:16 lo resume. De tal manera amó Dios al mundo. Él nos amaba, pero tenía que haber algo que llenara las exigencias de un Dios santo, que no podía echarse para atrás, el no dar una remuneración, que es la muerte por la paga del pecado. Por eso es que Cristo vino hace 2000 años y Él entregó su vida por nosotros en propiciación por nuestros pecados. Él se hizo pecado por nosotros, el justo por los injustos. El que siendo rico se hizo pobre para que nosotros a través de su empobrecimiento fuésemos enriquecidos. Es eso. Pero qué lamentable la condición de estos judíos, ¿verdad? Porque cuando el Señor viene, Él no solamente libera a una persona del pecado, sino que lo adopta. Y eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Nos adoptó. Y aparte de adoptarnos, tenemos el grande privilegio que nos lleva a la casa de Dios. ¿A dónde puedo yo encontrar esto? Voy a leerles una porción en Romanos capítulo 8, el versículo número 15. Reza así el texto. Preste toda la atención debida. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, papito. Es una palabra en arameo. ¿Qué hemos recibido?
el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. No somos entenados, no somos sobrinos, somos hijos genuinos del Dios Todopoderoso. Hemos sido adoptados. Pablo escribe a los hermanos en Galacia, en el capítulo 4, yo les voy a leer el versículo 5. Dice así: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. O sea, cuando una persona quiere salir de la esclavitud, hay un medio. Pero mientras esa persona, su orgullo lo domine, como los judíos, ¿y de qué? Si nosotros no somos esclavos, somos descendientes de Abraham, somos libres. ¿Quién te ha dicho tú que nosotros somos esclavos? No hay ciego, no hay peor ciego que el que no quiere reconocer. Pero cuando uno reconoce que está mal, que es un esclavo de Satanás, porque quien domina la vida del hombre no es un hombre común y corriente, lo que decía San Agustín de Hipona. Cuando alguien te toma, te domina, tú llegas a ser esclavo de esa persona. Y él puede disponer de hacer contigo lo que le plante la gana. Antes usted y yo éramos esclavos del pecado y del diablo. Nuestro tata era Satanás. Era Satanás. Y como nuestro tata era Satanás, éramos esclavos de Satanás. Hacíamos lo que él nos decía que hiciésemos. Y lo hacíamos apresuradamente. Entonces éramos esclavos de él. Pero cuando el Señor te toma, te adopta como su hijo. Pero antes de eso tiene que ver esto, un reconocer que estamos mal, reconocer que yo no puedo estar en esta situación, yo quiero salir de esta situación, porque me está matando, me está muriendo, me está llevando al infierno. Pero ¿cuál es el medio? Cristo y su palabra. Todo aquel que crea su palabra, dice Juan capítulo 5, y crea al que me envió, tiene vida eterna. ¿Ya? Entonces es Jesús el medio. Y cuando le recibimos a Él, que Él es el único medio para ser libres de nuestro pecado, el cual nos esclaviza, somos adoptados como hijos de Dios. Tenemos el espíritu de adopción por cual podemos clamar. La palabra en el arameo, papito, es una palabra infantil. Papito. Qué lindo es entender esto. Efesios, allí la siguiente carta, después de Gálatas, en el capítulo 1, verso 5, dice estas otras expresiones. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos ha dado esos privilegios. Siendo lo que éramos antes, ahora somos lo que somos por la gracia y la misericordia del Señor. Entonces, ¿por qué estoy explicando esto y no me enfoco en los judíos? Ahora vengo y le explico esto, continuando el desarrollo, porque ya vamos aterrizando. Ese era el deseo de Dios hacia su mismo pueblo, hacia este montón de judíos, que dejaran de ser esclavos. Él quería hacerles libres a ellos, en lo que hemos visto en la analogía. Quería que fueran libres. Quería que más que disfrutar de privilegios temporales, disfrutaran de privilegios que no tienen límite, porque las bendiciones de Dios son ilimitadas. Quiero hacerles una pregunta. ¿Usted entiende su posición como hijo de Dios? ¿Entiende? A muchos no la entendemos. Algunos creemos que
ser evangélicos es tener privilegios y bendiciones, pero con un límite. Y muchos tenemos un pensamiento incorrecto, no adecuado. Creemos que las bendiciones que Dios nos da como sus hijos que somos, como adoptados, llegarán cuando termine nuestro existir aquí en la tierra. Mire qué lindo es esto. De lo que no teníamos antes nada, hoy tenemos grandes bendiciones. Tus bendiciones y las mías no se limitan al plano humano, físico, sino que después de esto continúa arriba, en la eternidad futura. Tu bendición comienza aquí. Y no te voy a decir esto, hermano, porque algunos dirían de esta manera: tu bendición termina allá. No, no, hombre. Tu bendición comienza desde el momento en que tú decides abrirle tu corazón a Cristo para que entre y pose y gobierne tu vida. Ahí comienza tu bendición. Y continuará, no terminará, porque todo aquel que permanece en Cristo y en su evangelio, sus bendiciones no terminan nunca. Jamás. Jamás. Entonces, en el pensamiento de Dios, Él amaba mucho a este pueblo. ¿Por qué creen que lloró en la entrada de Jerusalén? No, hombre, hermano. ¿Usted cree que solamente ama a Israel? Cuando yo veo las guerras que ahorita, porque ahorita están recibiendo un bombardeo, y los bombardeos, las bombas, los misiles explotan en el aire. Cuando hubo la guerra de los 6 días entre los países orientales, recién independizado Israel en 1948, según una historia, lo atacaron los diferentes países, y países con poderío militar, y ellos apenas tenían un ejército racuache. Con un ejército débil vencieron a las potencias del Medio Oriente, porque Egipto estuvo involucrado en ese conflicto, los asirios, y se lanzaron varios países contra uno, y Dios les dio la victoria, estando en una condición vedada. Vedada lo digo porque ellos no reconocieron que Cristo es el Mesías. Ellos esperan otro Mesías, y Dios aún con todo y ello lo sigue amando. A la entrada de Jerusalén, Jerusalén, expresó su lamento sobre ellos. ¿Cuántas veces quise acogerte? Como la gallina cobija a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis. Dios hecho carne, Dios en sandalias, pisando las calles de Jerusalén. El único Dios puro sobre todas las cosas, expresando su lamento y llorando por Jerusalén. Su rechazo ocasionaría repercusiones. Tu casa quedará desierta, deshabitada. Si eso, yo veo, cuando veo ese cuadro, ¿qué Dios no hace por nosotros? ¿Qué Dios no hace de manera individual por los que le hemos abandonado, por los que le negamos, no verbalmente ni oralmente, sino que con nuestro proceder, cuando no vivimos de acorde a su voluntad, sino que vivimos peor que los impíos, peor que los incrédulos, peor que los paganos? ¿En qué posición Él no se pondrá? ¿Acaso no expresará su mismo deseo como lo estaba haciendo con estos judíos al advertirles? Él lo
porque Él desea lo mejor para nosotros. Toca el que tiene la par y dígale algo de lo cual, dígale a la persona que tiene la par suya. Dígaselo, pues no me mira a mí, dígaselo al que tiene la par suya. Algo de lo cual tienes que estar seguro, dígale. Es que Dios te trajo con un propósito en esta noche. Y es para decirte que está esperando con las puertas abiertas que regreses a casa nuevamente, para perdonarte, para colocarte anillo, para colocarte vestuario, para colocarte sandalia, para hacer fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Ese es el deseo de Dios. Lo sigue expresando una y otra vez. Pero qué lindo es cuando ya se concretiza ese deseo y uno le corresponde, ¿verdad, hermano? Ya uno ya deja de ser esclavo de Satanás para ser esclavo de Dios. Dice que ese término, porque la palabra doulos es un término griego, el apóstol Pablo lo aplica en el Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo es doulos, que significa esclavo. Pero qué lindo es. Por eso es que la Biblia dice que el que se gloríe, gloríese en conocerme a mí, dice el Señor. Y cuando uno entiende su posición, uno puede decir como Pablo, yo lo diría, Wilber Rodríguez, siervo de Jesucristo. Y yo puedo decir su nombre como mujer, sierva de Jesucristo. Esclavo significa. Es decir, que nuestra posición cambia de ser esclavos del pecado, del diablo. Ahora somos esclavos del Rey. Somos amigos de Él. ¿Se recuerda usted de la frase de Cristo? De las frases que Cristo le dijo a sus apóstoles en los evangelios. En uno de ellos dice, de aquí en adelante ya no lo voy a llamar siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. De aquí en adelante lo voy a llamar amigos. Qué lindo, hermano. Amigo de Dios, hijo de Dios, esclavo de Jesucristo. Somos tan amigos de Él que los cielos permanecen las 24 horas del día abiertos para estos amigos. Los 365 días del año. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Antes no teníamos derechos personales, hoy sí los tenemos. Se nos devolvió la dignidad, porque en Cristo se nos devuelve la dignidad. Algunos de ustedes eran boliches, hasta desnudos se quedaban a dormir en la calle. Ahí se quedaban en las crecientes del invierno, en las cunetas. Y qué galán que la esposa lo recogiera, una chucha lo llegaba a lamer. Su dignidad, sus derechos, no le daba vergüenza que desnudo llegaba a la casa. Pero nuestros derechos nos fueron devueltos, porque ahora somos de Cristo. Y por eso es que se aplica esa palabra, ¿vea? Doulos. Escribe a los filipenses, doulos. Filipenses 1:1, escribe a Tito, doulos, siervo. Porque eso es lo que somos hoy, siervos de Jesucristo. Dice que la compra y venta de esclavos era una práctica común del primer siglo. Eso se hacía. Y eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Si eso era una compra libre, ¿verdad? Normal, diríamos, de aquella época. La práctica. Eso es lo que Jesús describe aquí, el contraste entre la situación de un esclavo y la situación del dueño, del hijo, el dueño de la casa. Pues el dueño de la casa, quien le recibe, como hemos recibido al dueño de la casa, ahora ¿qué somos con él? Aparte de lo que le he estado enseñando, hijos de Dios, adoptados. Y qué lindo es que esto dice la Biblia, somos coherederos con su Hijo. Lo que es de Él es suyo. ¿Me entiende, hermanito? Somos coherederos con Cristo.
porque recibiste al dueño, al que tiene la autoridad de la casa, al que puede liberar a los esclavos. Y ese es lo grandioso, conocer el deseo que él tiene. Pasemos nuevamente a la explicación del texto 36, que es el último del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 8. El esclavo no queda en la casa para siempre, si el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la clave. Ya les expresó su deseo, ya les advirtió. Y el medio ahora es Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Alguien preguntaba y decía, ¿libres de qué? Bueno, usted lo ha oído ahorita en la disertación, ¿verdad? Ellos eran esclavos de su religión, esclavos de la ley. ¿Se recuerdan la frase de Cristo cuando dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados? Los evangelistas la utilizan esa expresión. Nosotros la utilizamos yo la utilizo cuando predico al aire libre. Y uno lo puede decir literalmente, vengan al Señor los que estén cargados por el pecado. Pero la frase en la Biblia no significa pecado. Cuando Cristo dijo, vengan a mí los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, se refiere a la carga de la ley. Ellos eran esclavos de la ley, de la religión, del fariseísmo. De eso eran esclavos. Entonces, si Cristo les dice acá en el verso número 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres entonces de esa situación, del pecado, libres de su religión, libres de sus tradiciones, libres de la ley. Pero también no solamente de eso liberta el Señor, el dueño de la casa. Él puede libertar a una persona de distintas clases de libertad. De restricción de libertad la llamaría yo. Por ejemplo, ¿cuántos sabemos que aquí en nuestro país hubo un conflicto bélico? Que comenzó desde 1932, se gestó. Se fue gestando hasta los 1962, se quiso establecer un partido político. Perdió el señor, si no estoy mal, creo que lanzaron a la candidatura al señor Fabio Castillo, según historia. Y pues se volvió más fuerte todavía, se salió de la política. Luego pues 1970 ya se comenzaron a ver los primeros ejércitos revolucionarios, MER, FAPU, FPL, LP28, grupos de masas que luego tomaron las armas y fueron a las montañas. Algunos se quedaron en masas, en las ciudades, sirviendo como comandos urbanos. Entonces, miles y miles de personas. ¿Cuál era el objetivo de ese levantamiento que hubo aquí en nuestro país? Las personas deseaban una libertad política. ¿Puede el Señor libertar a alguien de la esclavitud política? Veamos lo que sucedió aquí en nuestro país, y hay que ser muy realistas. Muchos querían libertad política y murieron miles y miles de salvadoreños sin ningún sentido. Tenía que haberse dado esto, hermano, porque había mucha opresión. Pero una de las cosas que se enfatizaban en ese suprimir, en ese esclavizar político de los ricos hacia los pobres, hacia los proletariados. Entonces muchos insistían, hay que tener igualdad de derechos, ese socialismo, todos tener los mismos derechos, todos vivir de la manera en que un rico vive, también tenemos que vivir nosotros, todos tenemos que vivir de manera igual. Pero vean esto, esas eran las cosas que se introducían para convencer a la gente. Si hay igualdad, vamos a ser libres, vamos a ser felices. Se hizo lo que hizo. Y mi pregunta es esta: ¿ha habido libertad política? Cristo sí puede hacer libre
y dar una verdadera libertad política a las personas. Fíjese que esta expresión, el Señor tenía que tener un gran cuidado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Hombre, si esto lo oía una chusma de judíos que sabían que estaban bajo la bota del gobierno romano en esa época como esclavos, iba a haber un levantamiento político. Pero el Señor no se estaba refiriendo tanto a una libertad externa, porque ese es el problema en los países como en el nuestro, como en Nicaragua, como en Venezuela, como en otros países de por allá, por el Medio Oriente, que las personas creen que saliendo de una libertad política, felices y para siempre. El hombre no necesita de eso. La verdadera libertad no es la libertad política, sino la libertad de su pecado. Es eso lo que se necesita. Entonces el Señor puede hacer libre a una persona de su pecado y hacerlo libre de la libertad política. Hay quienes son esclavos en lo civil, el Señor te hace libre en lo civil. Hay quienes son esclavos en lo doméstico, el Señor te hace libre en lo doméstico. Hay quienes son esclavos de sus finanzas, no tienen ni plata, solo enjaranado como yo. Por esto, no porque yo, no, esto, porque si no se hubiese hecho eso, no tuviésemos lo que tenemos ahorita, no estuviese así el templo. Tiene que haber alguien que tome valor, no cobardes. Entonces, pero hay quienes estamos en una condición que prestamos y no pagamos. Somos esclavos en lo financiero, que tenemos chillos por aquí, chillos por allá, y no salimos, nos metemos aquí, tapamos un hoyo, y por allá se abre el volcán de la Imatepec con el gran Huraco. Esclavos de lo financiero. ¿Puede Cristo liberar a un esclavo en lo financiero? Es que mire, hermano, aquí uno hay que ser inteligente. Voy a terminar con esto. Está la esclavitud también intelectual. Hay quienes son esclavos de la intelectualidad. Todo esto, etcétera, etcétera, libertad política, civil, doméstica, financiera, intelectual, todo esto se da porque hay un inicio. Si alguien es esclavo del pecado, todo esto se va a dar. Usted es esclavo de todo, hasta de su mujer. Mi amor, ¿me das permiso de ir a la iglesia? Hasta del aspecto emocional es esclavo. Y hay quienes tienen que pedirle permiso hasta a los hijos. Hijos, ¿quieren ir a la iglesia o quieren ir a ver el partido? Estoy muy seguro que muchos de ustedes, como tata, son esclavos de su mujer en la casa. Usted no manda en su casa, quien lleva los pantalones en su casa es su mujer. Porque si usted los llevara y tuviera la autoridad de Dios, su mujer estaría aquí, sus hijos también. Significa que hay problemas en su casa. Usted por aquí, su mujer por allá. Hay cierta esclavitud ahí. Entonces, ¿quién es el único que puede libertar a una persona? Para que todo esto no se dé en una secuencia. Porque el que es esclavo del pecado es esclavo de lo político. Va a anhelar revoluciones como Che Guevara. Es que el fusil, como esa canción que sacaron, vean, no vas a rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. El fusil. Y pasó, ¿y qué? ¿Hay paz? El único que puede dar la paz y liberar al hombre se llama Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo os la doy. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? O sea que la verdadera libertad que el hombre necesita es la que el Señor otorga. La otorga, escúcheme bien, otorga. Es como que si usted le estuviera diciendo, hey, te quiero regalar esto, te lo está otorgando. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Porque todos saturran la cara cuando se habla de Jesucristo. ¿Quieres a Jesucristo para que arregle tu hogar? Como que ese veneno que uno les está ofreciendo. Cuando Él te otorga la verdadera libertad, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Creer que Él es el único que puede hacerlo. Y eso es lo que el Señor les está diciendo a este montón de judíos. Si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. ¿Quién es ese hijo? El que tienen enfrente. Es Jesucristo. Solo Él puede libertar la vida de una persona. Pero ellos no pueden, ellos están atados, ellos son esclavos. A quien el Hijo liberta, hermano, ostenta un montón de privilegios, porque ese es lo que da como beneficio la verdadera libertad. Le pregunto algo: ¿usted viene a sonreír aquí o sonríe en la calle también? ¿Usted es así como es aquí en la iglesia, así es en la calle? Yo creo que algunos son plebes, algunos se les destraban los alambres. Hay jóvenes que aquí estudian en la universidad. ¿Te portas como cristiano en la universidad o como impío? Te pregunto. Muchos de ustedes trabajan. ¿Te portas como un buen trabajador en tu trabajo o eres plebe? Eres el primer patán en tu trabajo. ¿Eres obediente? ¿En tu centro de estudios das testimonio que eres cristiano? Cuando alguien tiene la verdadera libertad, usted es hijo de Dios y camina como hijo. ¿Cómo camina un hijo de Dios? ¿Arrastrando las patas? ¿Con la cabeza agachada? ¿Con el autoestima por abajo? Yo no puedo concebir que una persona que sea libre todo el tiempo pase llorando. No ha entendido, no le ha amanecido. Hermano, ¿cómo está? Ay, ay. No, reconcíliese. Un hijo de Dios va a tener pruebas, pero en medio de las pruebas, la batalla, la victoria está segura. No puedo concebir hijos de Dios evangélicos quejándose cuando nosotros tenemos promesas. Él es nuestro proveedor. No puedo concebir hijos de Dios acusando a Dios de algún despropósito. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué mi familia está quebrada? Cuando entendemos que todo lo que Él permite es para bruñir un carácter, para formar un perfil diferente al de los mundanos. No puedo concebir. Somos libres. El autoestima no tiene que estar, ay, que solo con estrés pasamos. Ese es un demonio. Porque un hijo de Dios no tiene que estar con un estrés. Para eso tenemos las rodillas. Por nada estéis afanosos, dijo el Señor. No sean como los gentiles, que por todo se afanan. ¿Qué habremos de comer? ¿Qué habremos de vestir? De eso se afanan los paganos. Pero Él sabe de qué nosotros necesitamos. Un hijo camina confiando en papito. El que ha creído en Él y ha sido libre verdaderamente presenta ciertos rasgos o características. Usted es un adoptado. Yo, ¿por qué tengo que decirle a usted, hermanito, ore todos los días por mí? Yo no soy entenado. Cuando yo doblo mis rodillas, Él me oye. No sé si estamos aquí, iglesia. No ando lamentándome a saber si tengo el cielo ganado. Soy coheredero con Él. Tengo el espíritu de adopción. No lo llamo tú, usted. Él es vos para mí. Cuando me arrodillo le digo, vos. ¿Usted cree que me puede ayudar usted? Hay intimación. Un día de estos Él me habló al oído y me dijo, ¿por qué estás pidiendo lo que yo ya te di? ¿Por qué me lo estás pidiendo? ¡Pum! Dicho y hecho. Es eso. Hay confiabilidad. Entonces, hermanitos, tenemos privilegios, derechos de esta relación que ahora hemos recuperado en Cristo. La hemos recuperado. Por eso es que es lo lindo al estudiar la Biblia, entender que no somos esclavos de cualquier persona, sino del que nos ha hecho libres.
seréis verdaderamente libres, no para el pecado, sino para servirle. ¿Están bien ustedes como están ahorita? ¿O ya los convirtió en momia el diablo? Entonces, ¿por qué no alaba cuando comienzan las alabanzas, pues? ¿Ah? Algunos de ustedes son bien pícaros, ya los controlé. A la hora de la prédica siempre van entrando. ¿Y la alabanza? ¿Por qué se queda conversando allá afuera? ¿Ah? Porque le tapó la boca el diablo y no puede cantarle a Dios. El que es libre abre la boca y le adora. La palabra del Señor dice: puso un cántico nuevo en mi boca, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Anda con la autoestima bajo. Usted a saber en qué onda anda. El que está con el de arriba siempre anda arriba de la autoestima. Es que la gente me ve de menos, como los talones, solo porque vivo en un ranchito. ¿Qué importa? Tiene que estar sabedor que allá arriba tenemos mansiones celestiales. ¿Qué importa? ¿Sabe qué dicen de esto? De los miembros que se congregan en este templo. Que todos los que nos congregamos aquí tenemos pisto. Y cuando a mí me dicen: vos solo miembros de plata tenés. Sí, les digo yo. Gracias a Dios que no dicen que son miserables ustedes. Porque la gente no lo pasa vigilando cuántos carros entran. Pero eso no es nada, esos carros que entran allí. Es más importante los que entran aquí más que los carros. Porque aquello va a quedar aquí, pero nosotros nos vamos con el Señor para arriba. Este es lo más relevante. ¿Cómo está usted? ¿En qué posición está usted? Ya no alaba, ya no le gusta oír la palabra, ya no se congrega muy regularmente. Es de los quejistas, que solo muriendo se pasa y nunca se muere. Solo lamentándose. En lugar de estarle dando gracias a Dios por nuestra libertad, en lugar de estarle sirviendo, en lugar de amarle, el Señor quiere mucho para usted, quiere bendecirle. Pero lo que tiene que hacer, no haga lo mismo que los judíos hicieron. No, yo de qué soy esclavo, yo soy libre. Para poder ser libres, el primer paso que tenemos que dar es reconocer que estamos mal. Segundo paso, recibir a Cristo en nuestro corazón. Tercer paso, agenciarnos de las bendiciones de Él y no andarnos lamentando. Cuarto paso, creer que en nosotros ya hay esperanza. Pablo decía: Cristo, la esperanza de gloria. Toca el que tiene la par y diga al hermano: buenas noticias, somos libres. Levante sus manos al cielo, vamos a orar. Levante sus manos. Una de ellas, levántelas. Quiero que repitan conmigo esta oración, porque a las personas se les denota, hermano. Cuando están siendo esclavos por el pecado, se les denota. ¿Quiere usted ser libre hoy? Primero sea libre de lo primero y después va a ser libre de todo lo demás. Pónganse de pie los que le van a rendir su vida a Cristo en esta noche. Los que son amigos y hoy quieren ser libres. Recibe a Cristo y vas a ser libre. Pónganse de pie los que hoy le van a rendir su vida al Señor por primera vez. Aquí hay personas que tienen destruidos sus hogares y tú andas con otra mujer siendo líder de esta iglesia y tus hijos botados por allá por un cantón, y a ti te vale un comino. Esclavo eres del pecado. Vas a morir siendo esclavo y te vas a ir al infierno. Y no importa lo que tú ostentes aquí.
Hoy puedes ser libre, pero ya no sigas jugando a ser lo que no eres. Tenemos que reconocer que necesitamos buscar al Señor. Hay mujeres aquí que andan en situaciones que no son agradables a los ojos de Dios. Ya no vivamos de apariencia, vivamos en la libertad del Señor. Ya no andes con el hombre que no es tuyo. Ya no andes con la mujer que no te pertenece. Ya no andes jugando a ser evangélico. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con Dios. Si alguna persona necesita reconciliarse, póngase de pie. Póngase de pie, rápido, 1 minuto voy a dar. Si alguien necesita reconciliarse, póngase sobre sus pies. Vamos a hacer una oración especial por usted, rápido. ¿Habrá alguna persona? Si usted se queda agachado, está mostrando las mismas actitudes que los judíos. ¿Libre de qué? Si la gente es la que anda hablando en mal de mí. Ahí es el detalle. El orgullo te hace estar en esa condición. Yo no he hecho nada. A saber quién anda diciendo. Ese es el problema nuestro. Ese es el problema por el cual nos vamos a la quiebra espiritual. ¿Habrá alguna persona quien necesite reconciliarse? Póngase de pie. Dé el primer paso y le aseguro que todo lo demás será restaurado. ¿Habrá alguna persona quien necesite reconciliarse con Dios? Estoy dando 1 minuto más. Póngase de pie a la par de su silla y lloraremos por usted. ¿Habrá alguna persona? Entonces voy a orar por los necesitados. Vengan acá al frente los hermanos que están enfermos. Quiero orar por los hermanos. Me quedan 2 minutos, corran aquí al frente. Vamos a hacer una oración especial por las personas que están enfermas. Comienzo a orar en este instante. Venga por fe, camine por fe. Dios va a obrar un milagro hoy. Dios va a obrar sanidad hoy. Eso no lo hacemos todos los días. Es cuando Dios lo pone en nuestro corazón. Levante sus manos. Voy a pedir a los pastores que están allá atrás que vengan acá adelante. Vamos a orar por estas personas, para que Dios pueda liberar a una persona de alguna enfermedad incurable. No importa cómo se llame esa enfermedad. Vamos a levantar nuestras manitas. Padre y eterno Dios que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias por todas tus bondades, por tus misericordias. Señor, ahora extiende tu mano poderosa para sanar. Yo voy a hacer una declaración de fe y creo con toda mi alma que tú vas a orar hoy, Señor, en estas personas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reprendo toda enfermedad, reprendo toda migraña, reprendo toda diabetes, azúcar en la sangre, reprendo toda hernia, reprendo toda enfermedad del hígado, reprendo toda enfermedad en los bronquios. En el nombre de Jesús reprendo toda fiebre, toda enfermedad, Señor, que haya en ese cuerpo, no importa cómo se llame, tumores, cánceres. En el nombre de Jesús ahora declaro una palabra de fe. En el nombre de Jesús, las promesas son para los hijos, para los que creen en Él, los que han sido beneficiados, los que han sido sacados de la esclavitud. Ahora eres libre, recibe para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Recibe. Levanten sus manos, démosle las gracias a Dios, démosle las gracias a Él. Démosle las gracias a Dios en esta hora. Levante sus manos y diga: Señor, gracias. Yo ahora soy libre de toda enfermedad y me declaro sano para la gloria y la honra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, llévanos con bien a nuestras casitas. Despídenos en tu paz, Señor. Es nuestra súplica en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén. Visión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.